Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este miércoles 23 de julio. Estamos leyendo, queridos amigos, siempre el libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 16 del 1 al 5 y luego del 9 al 15. Partieron de Elín y toda la comunidad de los israelitas llegó al desierto de Sin, que está entre Elín y el Sinaí. El día 15 del segundo mes después de su salida del país de Egipto, toda la comunidad de los israelitas murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los israelitas le decían: ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en el país de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Yahvé dijo a Moisés: mira, yo haré llover pan del cielo para ustedes. El pueblo saldrá a recoger la ración diaria y yo lo pondré a prueba para ver si sigue o no mi ley. El sexto día prepararán lo que hayan recogido y será el doble de lo que recojan diariamente. Moisés dijo a Aarón: di a toda la comunidad de los israelitas, acérquense a Yahvé, porque él ha escuchado sus murmuraciones. Y así entonces, queridos amigos, podemos ver cómo siempre lleva ñandeña murmurar contra el Señor que nos libera de todo lo que es esclavitud. Lleva una de las capacidades más grandes, queridos hermanos, que es justamente la inteligencia para darnos cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Y después tenemos nuestra libertad para poder decidir, pero ñandeña decide, lleva. Y la fuerza de voluntad para hacer a un mirubi ñandela yeyahuina. El amor, queridos hermanos, es porque tenemos que amar justamente lo que Dios nos regala. Añade justamente la tentación. Y ante las tentaciones normalmente cedemos. Hago avejina upealo y coa por esta comunidad. La comunidad de los israelitas justamente comenzaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón. Pero al murmurar contra Moisés y contra Aarón están murmurando contra Dios. Pero Moisés, cuando le comunica eso al Señor, el Señor le dice: bueno, vaya la peneshi oiterei, pero ameetaveme ese pan que va a caer del cielo. Pero les voy a poner algunas indicaciones. Del lunes o de domingo tendría que decir, ¿verdad? O sea, desde el domingo, el primer día de la semana, hasta el viernes ameetaveme la ración que va a caer del cielo. Ese día tendrán que juntar doble ración, porque el Shabbat, día de descanso, hay que recoger el pan caído del cielo. Queridos amigos, el Señor nos regala todo, pero al mismo tiempo dice luego: pero les voy a poner una ley. Y eso es lo que el Señor nos pide, lleva. ¿Y cuántas veces lleva? Porque queremos vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos. Ni pe un día, el día de la resurrección, el Dominus, justamente para dedicarle al Señor, para escuchar su palabra, vivir de acuerdo a lo que Él nos pide. Porque peyuge ave pendumila pombo ese ajina pico ponangua anda ya se la misa jave ña confesarse apeya entonces ña que venían de yara ani entonces yo que ña nesin ovea lleva, sino que procuremos entender, saber que el Señor nos regala todo. El maná quiere decir la gracia de Dios por excelencia. La palabra maná en hebreo quiere decir ma que, na quiere decir esto, mba'ei kokoa esen. Y el mba'ei kokoa quiere decir toda la gracia que Dios nos regala en el día a día. Y allí esa PA, y allí esa QA, que Dios nos acompaña y que nos ha dado cosas maravillosas para que podamos vivir bien. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.